Bueno, estamos de vuelta con su programa radial. Mi casa será tu casa con la temática En busca de mi padre. Bueno, hablábamos al final del audio anterior, perdón, eh, de lo que puede ser el desarrollo de tu futuro y cómo conectar la generación a generación. Mire, un ejemplo de esto fue Abraham. Abraham fue un ejemplo de que tuvo que enseñar a su hijo tuvo que enseñar a Jacob, a Esaú, y bueno, nosotros ya conocemos esa historia. Pero que la gente decide con quién caminar. Pero, ¿qué tuvo que hacer Abraham para que su generación fuera exitosa? Lo primero que Abraham hizo fue creerle al Padre, conectarse, caminar con Él y tener claro el propósito, independientemente de lo que Abraham haya hecho con acierto y desacierto. Somos humanos y podemos equivocarnos en cierto momento. Lo importante es reconocer y corregir lo torcido. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ahora, caminar, esperar 25 años no es fácil y sin embargo, él educó. Abraham sabía que muchas generaciones venían detrás de él y el padre se lo había dicho con claridad y que todo lo que decidiera afectaría de forma positiva o negativa a su descendencia o a sus descendientes. Y Jehová le dio una visión y luego le dio una orden clara para que pudiera caminar, o él escogía obedecer o desobedecer. Aquí no damos cuenta de que el Padre a veces permite decidir entre ciertas opciones. Las decisiones que tomemos cuando tenemos la libertad de escoger revela nuestro corazón, mucho más allá cuando solo obedecemos un mandamiento, ya que en un mandamiento dado por el Creador no tenemos la oportunidad de elegir o decidir, simplemente tenemos que obedecer estos tipos de decisiones, las cuales estamos haciendo todo el tiempo. Enriquece nuestra herencia o nos la roban progresivamente, llevándonos a la ¿qué? A la bancarrota. Cuando digo bancarrota puede ser emocional, mental y espiritual, ¿por qué no? Y hay muchos hijos así, hijos naturales, hijos, digamos que hay cierta manera de relación de padre e hijo espiritual después. De esa manera me refiero también. Pero que sin embargo las consecuencias de las malas decisiones por no prestarle atención a sus padres. Por tal motivo nosotros como padres espirituales tenemos que entender que cada decisión que tomemos de obedecer o de desobedecer al Padre va a afectar inclusive a personas que vienen detrás de ti. Hay personas que solo ven el día de hoy, no planifican para el presente, pero menos para su futuro, pero no piensan en los hijos que vienen detrás de ellos. Tenemos que tener una transferencia generacional de valores de nuestras vidas. Torah. Y formarnos, educarnos, por supuesto. Ellos tienen que ir a una escuela, aprender a leer, después tienen que ya tener un conocimiento del bachillerato y luego la universidad y a un empleo inclusive. Pero que cuando uno empieza a sembrar, esta semillita va a germinar para bien. Créame. Tomar la decisión de desobedecer al Padre tiene un precio muy alto. Y eso te puede costar dinero, tiempo, herida en nuestra familia, hasta la propia muerte, si nos descuidamos. Y de las próximas generaciones, por supuesto. Tenemos que pedirle al Padre, inclusive, y no tener temor de Él. Eso sí es delicado. Y nosotros tenemos que tratar de modelar cada día y vivir una vida que apartada, consagrada. Eso es lo más importante, dedicada a Él. Obedecer la Torah, eso es necesario. Santificarse, sacrificarse inclusive, por lo que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos hijos hay en el mundo que son el resultado de las malas decisiones de sus padres? ¿Cuántos hombres y mujeres están ahora en problemas
aún en delitos. Y cuando digo delito o apartado del Padre, para decirlo así, no vamos a hablar de pecado, voy a estar separado del Padre. ¿Cuántos hay? Eso sí es triste. ¿Por qué? Por una mala decisión. Abraham pagó un precio muy alto y fue la obediencia. Y sin embargo, cuando salió llevó ¿a quién? A Lot y a su padre. Pero lo importante es que salió y tuvo que en el camino quitarlos para poder cumplir. Mírelo como lo dice y le vamos a dar la cita. Y tomó Tare a Abraham a su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y Sarai nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y ahí vivieron en Harán hasta y se quedaron allí. No hasta, y se quedaron allí. Esta obediencia comenzó cuando el padre se le apareció en Ur de los Caldeos y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo más importante. Es decir, que Abraham conocía, Abraham le obedeció y no le conocía y fue llevado a través del Padre diferentes rumbos y pruebas de qué, de obediencia, hasta que esa obediencia se fortaleció al máximo. Esto es confirmado cuando Abraham ofrece incluso a su propio hijo, cuando el Padre se lo pide para sacrificarlo. Pero sin embargo él había creído ¿de qué? Que el Padre se lo daría. Pero sin embargo, después que se lo dio, él piensa, y así como me lo dio, me lo va a quitar, pero usted que tiene el poder de devolverlo. Qué interesante. Cuando el Padre nos da una orden, claro, sin ninguna opción, ante el cual tenemos que decidir si obedecemos o no. Este es el costo de la obediencia. Puede pasar por alto en ese momento, por lo que obedecer se hace extremo difícil. Sin embargo, tenemos solo dos opciones: obedecer o desobedecer. Y ya conocemos las consecuencias de la última. Sabe que te va a traer consecuencias. Incluso hay muchas personas que cargan con las consecuencias de haber decidido no obedecer al Padre para su vida, ignorando que estaban afectando el destino de sus hijos, pues la herencia del Padre de que depositó ellas nunca será transferida. ¿Por qué? Porque no obedeció. ¿Y cómo tú le vas a dar un legado a alguien cuando no estás obedeciendo? Y eso va a terminar en mal y en destrucción. Personas que no quieren, que prefieren desobedecer al Padre y no pagar el precio. Y eso es un precio alto. Y si no lo hace, bueno, ya tú sabes. No obstante, aquellos que sí desean obedecer, dejando todo, familia, casa, para ir a otro lugar, como lo hizo Abraham. Mire, amigos, véalo como fue. Y el Padre le prosperó en todo. No estamos hablando en la parte económica, no, en todo. ¿Por qué? Porque decidió obedecer. Abraham tenía una fe tan grande que llegó a creerle a Jehová incondicionalmente. Un dato aquí interesante: Abraham no fue adquirido de modo instantáneo, sino que fue progresivo, desarrollado durante un tiempo. ¿Cómo podemos ver eso? En la relación comienza en el capítulo 12 del libro de Bereshit y termina en el capítulo 22 cuando la obediencia a su hijo. Eso lo vemos en un largo caminar. Esperó 25 años y luego cuando tenía casi 40 años Isaac, le pide que lo sacrifice y sin embargo fue obediente y le dijo: porque cuanto no dudaste y creíste, te voy a bendecir. ¿Y qué le dice el ángel? Detente, Abraham, ya sabemos que temes al Padre. Hay una cita que inclusive está en Romanos. Al Abraham, mira lo que dice Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto Padre de mucha gente delante del Creador, y a quien Abraham le creyó, el cual da vida a los muertos y le llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Eso está en Romanos capítulo 4, versos
del 16 a 18. Si nosotros aplicamos esos propósitos en nuestras vidas, creer a ciegas, eso va a ser de bendición. Es decir, caminar, a eso me refiero. Viva la Torá y así va a ser de bendición. Y eso se transfirió en quién, Isaac y Isaac, a Esaú y a Jacob. Y más a Jacob porque fue quien obedeció, pero cumplió con su propósito y llamado. Lo primero es la primera generación. Gana las batallas contra, inclusive hasta con el enemigo. Cuando uno aprende a caminar, a resistir, eso va a traer bendición para su vida y para sus futuras generaciones. Si usted camina de acuerdo a lo que el Padre estableció. ¿Qué estableció? Su Torah. Vívala, camínela, aplíquela, enséñala en su casa. Y usted tendrá éxito. Inclusive esa segunda generación que están allí delante de sus hijos. Véalo, como dije, en Abraham con Isaac, que se la dio ¿a quién? A Isaac y a Jacob. Miren, yo conocí al Mesías muy joven, de 28, 29, por allí. Ya era padre cuando conocí al Mesías. Y ya van casi 30 años, con acierto y desacierto, pero al tomar mis decisiones correctas, muy a pesar de las cosas que pasaron en el camino, me mantengo y me mantuve y me mantengo. ¿Por qué? Porque le creí a mi Padre. Esto no es fácil tampoco, esto es un caminar, esto no es una carrera de 100 metros, no, esto es largo y esto es para toda la vida. Pero la decisión de Abraham afectó a Isaac y de Isaac afectó a Esaú y a Jacob. Luego los hijos de ¿quién? De Jacob, que son las tribus, las 12 tribus, más 13 con Leví porque no tiene tierra, pero que tuvo que cumplir, digamos que mantenerse en el plan para poder llegar a la tierra prometida, todo lo que vivieron en Egipto para luego salir y llegar a esa tierra, ¿para qué? Para hacer bendición, pero que le creyeron, pero se armó de valor y vivió de acuerdo a principio y le creyó no solamente de fe sobrenatural, no, solamente eso, sino que caminó, guardó, cuidó, enseñó, hizo lo que tenía que hacer para bendición de su familia. Y eso es lo que tiene que hacer usted con lo suyo para que ellos continúen ese legado. Eso es lo más importante. Seguir así. Nosotros no podemos descuidarnos porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, aquí sí voy a ser claro. Nosotros no podemos escucharle consejo a cualquier persona. Y si es una persona que no guarda Torah, tenemos que ir con cuidado. Busca personas que conozca, que sean temerosas del Padre. Créame, y eso le va a ayudar. Necesitamos la sabiduría de las personas mayores. Hay muchos hijos que no se dan cuenta de esta sabiduría que tienen las personas mayores. Y algunas veces la subestiman, pero la necesitamos para madurar, inclusive en nuestras vidas. Necesitamos los recursos, la generación presente. Hay ciertos recursos existentes, presentes, los cuales debemos aprovechar. Mire, tenemos el internet, hay otras herramientas, celulares. Mira, ahorita hay cualquier información en la red que te puede ser de utilidad y que va a ser de bendición. Hoy por hoy a los jóvenes hay que tener mucho cuidado, porque las cosas que se están viendo es para destruirlo. Por eso es que usted tiene que vivir al día, no solamente con la Torah, sino también con la tecnología, los cambios, las modificaciones que se dan, para no vivir, no con esto que uno quiera ser, digamos, que una persona intelectual en todos los sentidos, porque hay cosas que
No voy a decir que no la podamos comprender, sino que no la vamos a utilizar y quizás otro, pero que usted es consciente de eso. Hay personas que le tienen pavor a la celular, a la computadora, incluso a la tecnología, pero que tenemos que conocerla. Eso es importante. Y proveerle a ellos inclusive esas herramientas. Aclaro, no a niños, personas que ya tienen cierto nivel. Una persona de 7, 6 años no se le puede dejar un celular. Tenemos que ser inteligentes a la hora que es lo que estamos proveyendo para que ellos puedan usarlo para uso satisfactorio de crecimiento. No solamente el dinero, sino de qué manera va a utilizar ese dinero. Por eso es que es importante, si usted va a dejarle algo a alguien por su edad, edúquelo primero para que eso no se pierda. ¿Por qué? Porque lo que le costó a usted sacrificio, lágrimas, sudor, tiempo, lo vayan a desperdiciar. Por eso le decía lo de cuidado con las personas que buscamos consejo para nuestras vidas. Yo, en lo personal, no busco personas, en su mayoría sí. Tiene que ser un área profesional, pero si son creyentes, mejor. Digo, temeroso del Padre. Necesitamos ser la energía, ¿para quién? Para los jóvenes. Ser la inspiración para llevarlos, que también tengan celo, pasión por las cosas que van a hacer. Si unimos la fortaleza, inclusive como lo pudimos ver con Abraham, Isaac y Jacob, podemos avanzar inclusive hasta en el reino. Cuando digo el reino, de establecer comunidades, así sea a través de línea física, pero que usted tenga las herramientas para poder ayudar a los otros. Cuando me digo herramientas, no solamente la Torá, llevar su casa, su familia, llenarse de documentación que le sea provechosa para poder ayudar, capacitar a los otros. Si unimos esas generaciones de fuerza, podemos avanzar. Tenemos que reflexionar por medio de ciertas preguntas que podemos hacernos para ver qué condiciones nos encontramos en este momento, para poder impartir esa herencia y transferencia de las próximas generaciones. ¿Cuántos soy hoy en día, padres, que tienen algo que ofrecer a la próxima generación? Existen padres ricos en el Creador. Son muy pocos los ejemplos que vienen a nuestra mente para responder esas preguntas. Por eso debemos trabajar arduamente, como lo estaba diciendo, para que ese no sea nuestro caso. ¿Cómo podemos desarrollar a una persona en una empresa, en un hogar, aún en un ministerio? ¿Por qué no? Dígame, para desarrollar ese proceso o plan, visión, tenemos que inclusive tener una actitud de mayordomía, de administrar, y no creernos el dueño. Cuando somos dueños, lo sabemos y actuamos como tales, pero cuando no somos mayordomos, nos damos cuenta de que de otro es el dueño y que nosotros somos los administradores. De lo que tenemos es algo que no ha sido encomendado. En la actualidad, empresas, congregaciones que más crecen son aquellos que tienen líderes con una mentalidad de mayordomía, ya que están conscientes de la responsabilidad que tienen frente al Padre. Les es dado para administrar. Saben que el dueño de todo es el Padre, aún sus empresas, de todo, ministerio, casa, familia, es verdad. Y esa es la forma que el Padre permite hacer todo lo que esté, pero inclusive hasta el alcance del Creador, pero que nosotros tenemos que tener esa sabiduría, pero que tenemos que obtener a través de materiales, recursos que te hagan crecer. Por supuesto, también se ora por milagros y otra serie de situaciones pero que uno tenga la capacidad de resolverla. Hay una en tu fuerza por el conocimiento, pero hay otras que vienen y depende del Creador. Eso no podemos dejarlo en el aire. Y eso es bastante delicado.
Cada cambio y transición generacional implica un nuevo rol o función para la cabeza, aún para los líderes, aún para los hijos. Esto significa que si usted es una persona madura y mañana puede ser un maestro, estoy hablando hasta pastor de una congregación, usted tiene que tener ¿qué? Conocimiento de la Torá. No puede ser un neófito, pero que usted tiene que aprender a tener mentalidad de mayordomo. Está dispuesto a cambiar su rol o su función en cualquiera donde el Padre lo coloque. Nuestra belleza no radica que podamos vernos como ponernos más jóvenes ni más viejos, sino consiste en qué, en hacernos más sabios cada día. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Principio muy importante para recordar. Recuerda que Dios es un Dios de compromiso, de generación, y que nos ha dado forma. Él es el que tiene los planes y propósitos. Y si usted tiene una visión, un propósito, una empresa, manifiéstelo a Él. Y y si usted tiene la parte profesional, no voy a decir que no pregunte. Vaya confiado de que Dios le va a apoyar, de que Jehová le va a cuidar, y que usted necesita arrancar esa empresa, negocio, visión, lo que el Padre le haya dado. Hay otra forma de conocer al Padre. En la experiencia, la madurez y sobre todo el entendimiento para el desarrollo de eso. Como quien dice, usted pueda tener la visión clarita para el desarrollo de ellos. Inclusive Abraham tuvo que tomar decisiones cruciales para pagar ese precio alto, para creerle al Creador. El propósito, inclusive, que fue generacional, y que vemos que cada una de esas generaciones cumplieron su llamado y su propósito, pero que lo comenzó Abraham. ¿Por qué? Por la obediencia, y no solamente la obediencia, se formó, se educó. Y nosotros tenemos que tener, no solamente pagar el precio, documentarnos, tener la capacidad, no solamente de administrar la mayordomía, sino también de cómo delegar. Nosotros tenemos que tener eso para poder dárselos a otros. Si usted quiere ser una persona de influencia para otros, bueno, prepárese, fórmese, edúquese para que pueda impartir en los demás. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana. Ya estamos culminando en busca de mi Padre. Y como dije, busque personas sabias, sobre todo temerosas del Creador. Si hay una parte que no puede ser personas que conozcan Torah, porque es una parte profesional, digamos que médica, de ingeniería, y no conoce a alguien que le pueda proveer, creyente, esa información, trate de buscar personas que sean, no voy a hablar de renombre, pero que usted puede hallar como quien, inclusive gracia ante ellos. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana en su programa radial. Mi casa será tu casa, con la temática de En busca de mi Padre. Nos vemos la próxima semana, familia. Leí Raot. Hasta pronto.